Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Lumen Gentium aquí en TVK. Vamos a conversar este día de un tema que es fundamental para la vida, no solo de los seres humanos, sino de todas las especies que convivimos en este planeta, es más, para todo el planeta. Vamos a conversar del tema del cambio climático y cómo se encuentra en este 2023 esa situación, pues sabemos que es algo cambiante. Para conversar con nosotros está la licenciada Marixa Erazo. Ella es miembro de la Fundación de Biólogos de El Salvador y también es miembro de la Mesa de Cambio Climático, bióloga de profesión. Le damos las gracias por aceptar nuestra invitación y la más cordial de las bienvenidas. Marixa, ¿qué tal? Hola Ilse, buenos días también a los amigos y amigas que nos sintonizan. Gracias a ti por invitarme a tu programa para conversar de este tema tan importante como es el cambio climático. Vamos a aprovechar los minutos que tenemos, que son pocos, ¿verdad? Y vamos a sacarles el jugo lo mejor que podamos. Marixa, en primer lugar, un poco brevemente, ¿verdad? ¿Qué es lo que la Mesa de Cambio Climático hace aquí en nuestro país para que la gente sepa por qué, por ejemplo, Cáritas y otras instituciones estamos allí en ese espacio que se llama Mesa de Cambio Climático y cuál es la importancia que tiene este espacio? Pues fíjate, Ilse, de que dentro del trabajo de la Mesa de Cambio Climático estamos abordando diferentes temas importantes relacionados con el trabajo que nuestro Estado, nuestro gobierno debe de realizar en el tema de cambio climático, pero también nos dedicamos a fortalecer las capacidades de las organizaciones miembros que componen la Mesa de Cambio Climático. Entre las áreas de trabajo tenemos, por ejemplo, que le estamos dando seguimiento a la evolución del tema de cambio climático, no solamente en el aspecto político, sino que también en cuanto a los nuevos conocimientos técnicos científicos que se van generando día con día. Además, estamos divulgando y haciendo procesos de sensibilización y educación pública sobre esta amenaza, sobre los impactos que está provocando el fenómeno del calentamiento global y las opciones de adaptación que podemos ir implementando para hacer frente a estos efectos adversos que trae el calentamiento de nuestro planeta. Asimismo, estamos trabajando en incidencia política en los niveles tanto municipales, nacionales, regionales e incluso internacionales en el seno de la Convención de Cambio Climático, de tal forma que podamos ser escuchados en cuanto a nuestras posiciones o propuestas de cómo debe de irse, digamos, como abordando de manera apropiada, oportuna y efectiva el tema de cambio climático, sobre todo en la aplicación de medidas que vayan encaminadas a hacer frente a estos retos o desafíos que nos trae este fenómeno en todos los sectores de nuestra vida. Por otra Bueno, parte, estamos articulando diferentes iniciativas también en el ámbito de cambio climático a nivel regional, con la finalidad de crear, digamos, sinergias o colaboración para esa incidencia política territorial sobre la base de objetivos y prácticas convergentes con otras organizaciones que están trabajando en el tema. No sé si quieres que te cuente un poquito lo que hemos hecho en estos últimos años. Te diré, por ejemplo, de que lamentablemente debido a la pandemia no, bueno, reducimos un poco el trabajo que veníamos realizando con la mesa de cambio climático, pero sí hemos estado trabajando, nos hemos encontrado siempre activos y de hecho hemos llevado a cabo varias actividades de gran impacto, de lo cual pues la mesa está realmente satisfecha. Entre ellas, por ejemplo, te cuento, por ejemplo, que siempre hemos seguido dando seguimiento a los compromisos adquiridos por nuestro país o por el Estado bajo el convenio de cambio climático, específicamente aquellos relacionados con los que se firmaron con el Acuerdo de París en el 2015, ¿verdad? Que es lo más reciente, digamos, que los países han adquirido y que deberían de estar cumpliendo a partir de ese año.
Además, hemos llevado a cabo algunas actividades muy significativas, como te decía, en procesos de educación y sensibilización sobre el tema de cambio climático. Entre ellas puedo mencionarte, por ejemplo, que con el apoyo de la Fundación Frederick Ebert, conocida como FES, y con el apoyo también de la Universidad Francisco Gaviria, hemos realizado un curso virtual sobre medio ambiente y cambio climático, el cual tuvimos una matrícula inicial de 145 personas en esta segunda edición, porque ya habíamos realizado una primera edición anterior que fue casi dirigida solo a los miembros de cambio climático, pero posteriormente decidimos abrirla a diferentes organizaciones o personas interesadas en el tema. Pues fíjate que de estas 145 personas logramos que 95 personas finalizaran el curso y adquirieran su diploma. En esta nueva edición, el curso comprendió dos módulos más o nuevos que la primera edición no tenía y que creímos que era importante incorporarlos, como es el de equidad de género y cambio climático y también el de la minería de Bitcoin, medio ambiente y cambio climático. Es decir, cómo esta actividad de la minería del Bitcoin está impactando también a nuestros recursos naturales y que también está contribuyendo a la generación de gases de efecto invernadero que son los responsables directos del calentamiento del planeta. Asimismo, se revisaron y actualizaron los otros módulos que eran sobre medio ambiente, sobre las causas del cambio climático, sobre agua, biodiversidad y el impacto que el calentamiento de la Tierra tiene en estos sectores, sobre pueblos indígenas y sobre la legislación ambiental relacionada siempre con el tema. Fíjate que además de este curso que realizamos, te puedo mencionar que también con el apoyo de la Fundación Frederick Ebert, elaboramos una cartilla popular sobre cambio climático, dirigida sobre todo a la población de comunidades rurales en nuestros territorios, donde tenemos presencia con las organizaciones miembros de la mesa. Y esta cartilla, digamos, el conocimiento técnico fue traducido pedagógicamente con un lenguaje sencillo, comprensible, entendible, a través del apoyo del equipo Maíz. Y entre los temas que se consideran o que se abordan en la cartilla, por ejemplo, tenemos en formas de preguntas para que se pudieran ir, digamos, como entendiendo con mayor facilidad los temas más técnicos de cambio climático y entre ellos tenemos, por ejemplo, explicarles a las personas qué es el cambio climático, qué está originando este fenómeno, cómo sabemos que la Tierra se está calentando, cómo nos afecta el cambio climático en nuestra vida cotidiana, qué podemos hacer para enfrentar los efectos adversos del cambio climático, si realmente podemos contribuir a combatir este fenómeno o a minimizarlo. Y también decidimos incorporar un tema que está relacionado con la parte, digamos, más política, de los fundamentos del cambio climático, y por eso pusimos el último capítulo como el convenio, qué es el convenio marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático, para que las personas sepan en qué consiste este convenio que nuestro país ha ratificado y cómo el Estado asume ese compromiso de cumplir con esos compromisos. Entonces, esas son algunas de las acciones que hemos estado haciendo, Ilse, como mesa. Esperamos que ahora, pues que estamos un poquito ya volviendo a la normalidad después de estos años de pandemia, pues reforcemos y ampliemos más, digamos, las actividades que la mesa está realizando a nivel nacional e incluso regional. Gracias, Marixa, por ilustrarnos sobre las acciones y qué es la Mesa de Cambio Climático. Esa lista de temas que nos enumeraste, que están en esa cartilla que mencionaste, que de hecho pues vamos a decir que la pueden encontrar en internet, nuestra audiencia, ¿verdad? La pueden buscar allí en la plataforma de la Mesa de Cambio Climático o en las plataformas de Cáritas, por ejemplo, o de otras instituciones que son miembros de la Mesa de Cambio Climático. Gracias. Esa enumeración de temas nos trae muchas preguntas que creo que también nuestros
espectadores estarán preguntándose ellos mismos. Y por ejemplo, sabemos que el cambio climático es una realidad, sin embargo, hay muchas y muchos que todavía dicen que no es cierto que el cambio climático exista, que no es cierto que esté afectando tanto, que esto es algo normal, natural y que lo niegan. ¿Qué nos dices al respecto de esto, Maritza? Lo que tú acabas de decir es muy cierto, Ilse. Incluso hay, digamos, gente de las esferas políticas, como presidentes, por ejemplo, como el presidente Trump, el expresidente, mejor dicho, de los Estados Unidos, que negaba, ¿verdad?, la existencia de este fenómeno. Sin embargo, toda la evidencia científica que tenemos hasta este momento indica que nuestro planeta se está calentando sin precedentes, o sea, está alcanzando un incremento de temperatura que tiene la tendencia a continuar subiendo debido a que las actividades humanas alrededor de la Tierra están incrementando las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Estos gases de efecto invernadero tienen la propiedad de absorber el calor que viene en la radiación del Sol y luego de atraparla, la vuelve a irradiar hacia la Tierra. Mientras más gases de efecto invernadero estemos emitiendo a la atmósfera, pues mayor va a ser ese calentamiento. Y fíjate que la situación mundial realmente es preocupante debido a que este problema no solo continúa, sino que se ha agudizado. Pues en lugar de reducirse las emisiones de estos gases, se están incrementando año con año. Y eso a pesar de todo, se supone de todos los esfuerzos, y digo entre comillas, que en el marco de la convención o del convenio de cambio climático se estén realizando. Fíjate de que uno de esos datos preocupantes es que desde la época preindustrial, es decir, antes de la revolución industrial, se ha observado un aumento, por ejemplo, del 147% en las emisiones de dióxido de carbono, de CO2. Imagínate, más del 100%, casi el 150% de emisiones. De metano, que es otro gas de efecto invernadero, se ha hecho un incremento hasta el momento, desde el inicio de la revolución industrial, de un 259%. Y en el caso del óxido nitroso, que es otro de los gases más importantes que está contribuyendo al calentamiento global, ha habido un incremento de 123% de acuerdo a estudios científicos que ha realizado la Organización Meteorológica Mundial y otros organismos que estudian precisamente las concentraciones de estos gases. Y fíjate que las emisiones, estas emisiones, principalmente las de CO2, que son las más abundantes, provienen principalmente de la quema de combustibles fósiles, del petróleo, del gas natural, del carbón mineral, y al hacer las comparaciones también se ha visto que hay un 62% de emisiones de CO2 mayores que cuando comenzaron las negociaciones internacionales sobre el clima en 1990. En 1990, fíjate que se comienza a hablar ya de este problema del calentamiento del planeta debido a las emisiones de estos gases. Y a partir de entonces se llevan a cabo una serie de esfuerzos y entre ellos pues se firma este convenio de cambio climático y comienzan año con año a reunirse los países para buscar soluciones a este problema. Sin embargo, a partir de ese año, imagínate desde el 90 hasta el 2023, en donde se ha venido discutiendo sobre este tema, en lugar de ir bajando las emisiones, lo que se ha hecho es que se han ido incrementando. Como resultado de este aumento, ¿verdad?, de gases de efecto invernadero, principalmente del CO2, la temperatura de la Tierra, digamos, actualmente ronda entre 1 grados centígrados y 1,2 grados centígrados más alta o más elevada que a finales del siglo XIX. Y la última década, digamos, del 2010 al 2020, se ha considerado como la más cálida, la más caliente registrada hasta el momento, desde que se tienen, digamos, instrumentos de mediciones. Alguien pudiera decir, pero 1 grados centígrados no es nada. Pero lo que pasa es que estamos hablando de un promedio de alza de temperatura a nivel global, a nivel planetario. Imagínense cuánto calor o cuánta energía se requiere para calentar la Claro, Tierra Maritza. en un promedio de 1 grados centígrados.
Es preocupante realmente, Marixa, y perdón que te interrumpa. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa en este momento, pero vamos a continuar en este punto cuando regresemos. Usted está escuchando el programa Lumen Gentium, estamos hablando del cambio climático actualmente en el 2023 con nuestra invitada Marixa Erazo. Regresamos en un momento. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Siempre está de tu lado. Espera por ti. Te muestra señales. Te alimenta. Seas como seas, hagas lo que hagas, estés donde estés, Dios siempre te envía señales. Sintoniza tu nuevo canal católico. TVK, la señal que te transforma. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Regresamos con su programa Lumen Gentium. Estamos conversando con nuestra invitada Marixa Erazo, la licenciada Marixa Erazo, quien es bióloga y nos está ayudando a comprender la gravedad de lo que significa el cambio climático para la vida en este planeta, para la vida del planeta. Nos estaba explicando al finalizar la primera parte del programa, Marixa, que el planeta realmente ha incrementado su temperatura y la emisión de gases de efecto invernadero, a pesar de que se están teniendo supuestamente reuniones entre los grandes gobiernos o los países más poderosos del planeta para ver si se disminuye la emisión por lo menos de estos gases y tratar de que no siga aumentando la temperatura del planeta. Sin embargo, estas cumbres o estas reuniones han sido como una gran decepción para muchos, por lo que mismo que nos ha explicado Marixa. ¿Qué significa, Marixa, este aumento en la temperatura del planeta? ¿Cuáles son las consecuencias que estamos enfrentando? En realidad, ¿es para preocuparse esta situación? Definitivamente que sí. Yo quisiera decir que no, pero la evidencia científica dice de que los impactos que vamos a estar percibiendo o que estamos de hecho ya percibiendo son realmente graves, ¿verdad? Si se le puede clasificar de esa manera. Fíjate que los informes de la ONU y del IPCC, que es el organismo científico de la Convención de Cambio Climático, mencionan que si la temperatura del planeta supera el 1.5 grados centígrados, los efectos y las manifestaciones que vamos a tener alrededor del planeta y con las consecuencias que esto va a traer, puede incluso poner en peligro la existencia de miles de especies, ¿verdad?, que cohabitan con nosotros en el planeta e incluso también la vida del ser humano tal como la conocemos ahora. Sin embargo, fíjate, el 1.5, el Acuerdo de París dice de que la temperatura no debería de sobrepasar los 2 grados centígrados y que se van a realizar esfuerzos para que por lo menos se mantenga en 1.5 grados centígrados. Sin embargo, como te decía anteriormente, ya la temperatura, el incremento de temperatura promedio oscila entre 1.1 y 1.2 hasta la fecha. O sea, ya para llegar al 1.5 nos falta casi solo 0.3 grados centígrados. Entonces, cuando se hacen los cálculos o las tendencias, ¿qué pasaría, digamos, con estos esfuerzos que están realizando los diferentes países miembros de la Convención de Cambio Climático, que casi todas las naciones están ahí incluidas? Se llega a la conclusión de que la temperatura para el 2100 andaría por 2.8 grados centígrados, o sea, se pasaría a los 2 grados centígrados. Y esos son, digamos, proyecciones digamos, positivas, porque realmente hay escenarios que son realmente preocupantes, que la temperatura puede incrementarse incluso hasta más de 4 grados centígrados. Las consecuencias de este incremento a nivel mundial incluirían, o de hecho ya se están viendo, por ejemplo, sequías más intensas y prolongadas, escasez de agua, incendios forestales mucho más graves, como los que estamos viendo, por ejemplo, en estos momentos allá en el sur de Chile, o los que vemos aquí en el estado de California,
que son, o en Europa, que son incendios enormes, ¿verdad? Con grandes pérdidas, no solamente a nivel de ecosistemas, sino que también pérdidas materiales e incluso de vidas humanas. Además, habría un aumento en el nivel del mar, lo cual provocaría pues las inundaciones de grandes ciudades que están ubicadas en las zonas costeras, principalmente de aquellas islas que son pequeñas, ¿verdad? Que ya de hecho están percibiendo que el mar se está adentrando en sus territorios. Aparte de eso, habría con más frecuencia inundaciones debido al incremento de las precipitaciones, de las tormentas y depresiones tropicales y de los huracanes, el deshielo de los polos, digamos, la disminución también de la biodiversidad debido a todos estos efectos y los consecuentes impactos también en la salud de las personas debido a las olas de calor que se generarían o que de hecho ya se están generando en algunas regiones del planeta. Por supuesto, nuestro país no es la excepción. En los últimos años hemos experimentado olas de calor, por ejemplo, sequías más frecuentes y también, por el otro lado, fuertes inundaciones, lo cual ha traído pues pérdidas económicas a los agricultores. Las tormentas, tú sabes que en corto tiempo cae una gran cantidad, un gran volumen de agua, lo que provoca, por ejemplo, deslaves o derrumbes, como el caso que tuvimos, si tú recuerdas, recientemente y durante la pandemia, por cierto, aquí en el volcán de San Salvador y que afectó a la comunidad de Los Angelitos 12 en Nejapa, donde perdieron sus viviendas muchas familias y murieron aproximadamente 9 personas. Entonces, estas solo son algunas de las consecuencias que pudiéramos tener si no se implementan acciones globales para reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Pues como te decía, de no suceder esto, que las naciones, sobre todo las industrializadas, los mayores emisores de estos gases, no realizan, digamos, medidas o no implementan medidas efectivas para disminuir estas emisiones, la Tierra seguirá calentándose más allá de incluso de los 4 grados centígrados, según algunas proyecciones de los científicos, imagínate, todas las consecuencias negativas que esto pudiera traer. Correcto, Marixa. En esta línea hay todavía, digamos, posibilidades de que entremos en razón, digo yo, entremos porque toda la raza humana está involucrada en este proceso. Si bien es cierto, las grandes potencias son las que más emiten estos gases y tienen más posibilidad de hacer un cambio más significativo, sé que todas y todos estamos en la misma barca y todas y todos tendríamos que hacer algo, cada quien dentro de lo que le corresponde. Hay todavía algo que se puede hacer. Realmente hay esperanzas de que, digamos, esto se detenga, como tú estás diciendo, que no siga aumentando esta temperatura. Y yo no quiero ser pesimista, pero muchas personas después de los resultados de las reuniones de estas cumbres se vuelven pesimistas al decir que no se ven realmente voluntad en los tomadores de decisiones a nivel planetario y también lo que vemos en nuestro país es también preocupante, ¿no? Puesto que no tenemos como acciones concretas, más que de mitigación, se habla nada más, ¿verdad? Mitigar el efecto del cambio climático, Marix. Sí, fíjate de hecho es bien conocido, ¿no? Científicamente, cuál es la causa del cambio climático que tenemos actualmente. Y esa es las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo, como te decía, de CO2 proveniente de la quema de petróleo, carbón mineral y del gas natural. Esa es como la causa principal. Y por supuesto, de la generación de otros gases como el metano, que surge de la mala gestión de los rellenos sanitarios, por ejemplo, o del ganado, digamos también del óxido nitroso que proviene de actividades agrícolas, de la deforestación de los bosques. Entonces sabemos cuál es la causa. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Trabajar precisamente en reducir de manera urgente estas emisiones de gases de efecto invernadero mediante acciones de mitigación.
Y cuando se habla de mitigación en el tema de cambio climático, nos referimos precisamente a reducir esas emisiones de gases. No es lo mismo hablar de mitigación en cambio climático que hablar de mitigación de riesgos, de desastres, ¿verdad? Esa es otra cosa. Entonces, debemos de trabajar en ese sentido y sobre todo, ¿quiénes? Los mayores emisores de estos gases de efecto invernadero, que son las grandes potencias industriales que utilizan enormes cantidades de petróleo para sus actividades económicas. ¿Y se puede reducir los gases? Por supuesto que sí, ¿verdad? Y eso se demostró durante el confinamiento máximo que hubo para la pandemia del COVID-19, digamos, entre abril, mayo y junio del 2020, por ejemplo, donde las grandes economías como China, Rusia, Japón, Europa, incluso Estados Unidos, redujeron sus actividades productivas que implica la quema de estos combustibles fósiles. Y fíjate que, de acuerdo a las mediciones que se hicieron, las emisiones, sobre todo de CO2 de origen fósil, cayeron en un 17% en comparación con las estimaciones diarias medidas un año antes de la pandemia, en el 2019. Pero lamentablemente cuando ya la economía comenzó a recuperarse, digamos ya como a principios de junio del 2020, digamos, a partir de junio del 2020 que ya comenzó como a manejarse de una mejor manera el problema de la pandemia, las economías comenzaron a recuperarse y entonces las actividades productivas comenzaron a generarse y a quemar de nuevo combustible fósil. Y por lo tanto comenzaron a subir, a incrementarse de nuevo estas emisiones a tal grado que para esta fecha pues ya incluso hemos superado la cantidad o el volumen de emisiones que estábamos emitiendo a la atmósfera antes incluso de la pandemia. Entonces, si realmente los países se pusieran de acuerdo en el marco de la Convención de Cambio Climático en reducir de manera significativa, ¿verdad? O sea, lo necesario para que estas emisiones no continúen incrementándose, por lo menos que se sostengan, sí, digamos, pudiera lograrse el objetivo del Acuerdo de París, que es la de no superar los 2 grados centígrados de calentamiento planetario. Pero el problema, Ilse, como tú ya lo mencionaste, es en estas cumbres o en estas reuniones se asumen compromisos, los países llevan estos compromisos ante la convención, pero no los están cumpliendo. Al contrario, están haciendo, digamos, todo lo contrario. Siguen construyendo más plantas de generación de energía por medio del carbón mineral, o siguen extrayendo más petróleo para la obtención de combustibles fósiles. Y entonces vemos de que realmente estas medidas que ellos se comprometen, o estos compromisos, digamos, que asumen ante la convención, no los están cumpliendo. Ahora, ¿qué más se puede hacer para reducir este problema o la emisión de los gases? Por ejemplo, mira, en el caso, digamos, de la agricultura, se puede estar practicando una agricultura orgánica, disminuyendo el uso de fertilizantes químicos, que también produce óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero. Se puede, por ejemplo, también utilizar o hacer un buen manejo de los rellenos sanitarios, porque estos, cuando la materia orgánica comienza a descomponerse, generan metano, que también es otro gas de efecto invernadero. Este se pudiera aprovechar incluso para producir energía, para generar, digamos, luz eléctrica, o utilizarlo en las cocinas, por ejemplo. Entonces se le puede dar otro uso a este tipo de gases que estarían disminuyendo, contribuyendo a disminuir o a reducir esas concentraciones que existen en la atmósfera, por ejemplo. Las personas en los hogares pueden reducir también el consumo de energía eléctrica, apagando, digamos, las lámparas o los focos que no necesitan, y de esa manera están reduciendo también, digamos, la presión sobre la generación de más energía. Y esto, por supuesto, que viene a redundar en el hecho de que se requiera quemar menos combustible fósil, porque en nuestro país, si bien es cierto, tenemos una matriz energética, digamos, diferenciada, que tenemos generación de energía hidroeléctrica y geotérmica, por ejemplo, pero también un buen porcentaje proviene de la quema de combustibles fósiles.
Además, podemos contribuir con proyectos de reforestación o de restauración de ecosistemas, los cuales a su vez se convierten digamos, sumideros de CO2, porque cuando las plantas comienzan a crecer, lo que hacen es capturar el CO2 que está en la atmósfera para hacer su proceso de fotosíntesis, y de esa manera también los bosques están contribuyendo a reducir las emisiones que ya están en la atmósfera. Esas son, Correcto. digamos, cuidar los bosques también, ¿verdad? Evitar la tala, sembrar árboles en la casa, o a nivel comunitario hacer esos proyectos de restauración o reforestación pueden contribuir, digamos, aunque sea en pequeña escala, pero si lo hacemos entre varias comunidades, pues eso ya suma. Entonces, Correcto, pequeñas Marix. acciones como esas podemos ayudar a contribuir a disminuir eso casi. Muchísimas gracias. Sé que hay mucho más que pudieras decirle a nuestra audiencia, nuestra teleaudiencia, pero ahí queda la inquietud. Ya es tiempo de dejar de hablar, ¿verdad? Y pasar a actuar, ¿verdad? Solo hablar, hablar y decir, sí, estamos preocupados, ¿verdad? Pero en las acciones se nota todo lo contrario, ¿verdad? Entonces ya es tiempo de pasar a la acción. No podemos seguirle dando más largas a este asunto. Queda ahí pues esta invitación que nos ha hecho también Marixa para empezar a realizar acciones concretas que nos permitan al menos evitar que siga aumentando la temperatura en nuestro planeta. Marixa, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu sabiduría compartida con nosotros. Gracias a ti, Ilse, por invitarme de nuevo a tu programa, y con gusto podemos en otro programa ampliar más, ¿no? sobre este tema. Nos encantaría y esperamos que Dios nos conceda esa oportunidad. Gracias a ustedes por haber estado en sintonía de TVK en el programa Lumen Gentium. Si Dios nos lo permite, nos encontraremos en una próxima edición.